Bienvenidos a Enigmas Develados. A continuación, vamos a leer la segunda parte de la carta del año 2105. Y ahora, reconstruir aquella infraestructura requeriría una ingente inversión financiera y energética justo cuando el dinero y la energía empezaban a escasear. Las tiendas estaban vacías, la gente no tenía empleo. ¿Cómo iban a sobrevivir? La única forma de hacerlo era reciclando sin cesar todas las cosas usadas que habían sido fabricadas antes de la crisis de la energía. Al principio, después de los shocks iniciales que vinieron en forma de oleadas, la gente vendía sus cosas en subastas por internet cuando había electricidad. Luego, cuando resultó evidente que la falta de un transporte eficiente hacía problemático el aprovisionamiento de bienes, la gente empezó a comerciar con cosas, arreglándolas, usándolas en la medida de lo posible para salir adelante. La cruel ironía era que la mayoría de sus cosas consistían en coches y artefactos electrónicos, para los que ya nadie tenía uso. Eran inútiles. Cualquiera que tuviera herramientas manuales y supiera usarlas podían considerarse rico, y así sigue siendo. La civilización industrial ciertamente había producido muchísimas cosas inútiles durante su breve existencia. Durante los últimos 50 o 60 años, la gente ha empezado a desenterrar cualquier montaña artificial que encontrara, en busca de algo que resultara tener alguna utilidad. ¿Qué montones de basura más horribles? Con todos los respetos, siempre me ha costado entender por qué, e incluso cómo. Ustedes podían tomar billones de toneladas de valiosísimos y antiquísimos recursos básicos y convertirlos en montañas de basura maloliente, sin que apenas mediara un periodo de empleo útil entre ambos. ¿No podrían al menos haber fabricado objetos duraderos y bien diseñados? Debo decir que la calidad de las herramientas, los muebles, las casas, etc., que hemos heredado de ustedes y que nos vemos obligados a utilizar, dado que pocos de nosotros podemos permitirnos el lujo de reemplazarlos, es desmoralizadamente pequeña. Bueno, pido disculpas por estos últimos comentarios. No pretendo ser grosero. En realidad, algunas de las herramientas manuales que han quedado son bastante buenas, pero tienen que entenderme. El estilo industrial de vida al que ustedes se han acostumbrado va a tener terroríficas consecuencias para sus hijos y sus nietos. Vagamente consigo recordar haber visto, cuando era muy joven y tenía quizás 5 o 6 años, algunos viejos programas de televisión de la década de 1950. Retrataban un mundo ingenuo en el que los niños crecían en pequeñas comunidades rodeados de amigos y familiares. Los adultos, que eran amables y sabios, conseguían resolver con facilidad todos los problemas. Todo parecía estable y benigno. Cuando yo nací, ese mundo, si es que alguna vez existió, ya había desaparecido hacía tiempo. En los tiempos en que ya tuve edad suficiente para enterarme de mucho de lo que pasaba por todo el mundo, la sociedad parecía empezar a reventar por sus costuras. Empezó con los apagones eléctricos. Al principio era una de las pocas horas. Luego llegó a la escasez del gas natural. No solo fue que pasábamos frío la mayor parte del invierno, es que los apagones empeoró dramáticamente porque gran parte de la electricidad se producía a partir del gas natural. Y luego vino la escasez del petróleo y la gasolina. Llegado ese momento, supongo que sería un adolescente por entonces, la economía estaba hecha jirones y en lo político reinaba el caos. Cuando estaba saliendo de la adolescencia, empezó a desarrollarse una determinada actitud, fácil de identificar entre la gente joven. Era un sentimiento de gran rabia hacia cualquiera que tuviera más de una determinada edad, puede que los 30 o los 40 años. Los adultos habían consumido tantos recursos y ahora no quedaba nada para sus propios hijos. Naturalmente,
cuando esos adultos habían sido jóvenes, se habían limitado a hacer lo que hacía todo el mundo. Les parecía normal talar bosques centenarios para obtener pulpa con la que fabricar guías telefónicas o consumir hasta el último litro de gasolina para sus derrochadores todoterrenos, o enchufar el aire acondicionado a poco que tuvieran un poco de calor. Para un niño de mi generación todo esto no ocupa más que una nebulosa en su memoria. Lo que nosotros hemos conocido es otra cosa. Nosotros hemos vivido en la oscuridad con carestía de alimentos y de agua, con saqueos en las calles, con gente pidiendo limosna en las esquinas, con unos fenómenos meteorológicos imprevisibles, con contaminación y basura que ya no podían ser recogidos y ocultados a la vista. Para nosotros, los adultos eran los enemigos. En algunos lugares, las guerras entre generaciones siguieron en forma de resentimientos encubiertos. En otros hubo ataques aleatorios a gente mayor. En otros existieron purgas sistemáticas. Me avergüenza reconocer que, aunque no traté físicamente a gente mayor, sí participé cuando se les insultaba y avergonzaba públicamente. Esa pobre gente, alguna aún bastante joven, visto desde mi edad actual, estaban tan confundidos y traicionados como nosotros mismos. Ahora sí puedo ponerme en el lugar. Intenten hacer lo mismo. Intenten recordar la última vez en que fueron a una tienda a comprar algo y la tienda no lo tenía. Este pequeño ejercicio mental constituye realmente un desafío para mí, pues hace décadas que no piso realmente una tienda que tenga mucho de nada, pero estoy intentando expresarlo en términos que ustedes puedan entender. ¿Se sintieron frustrados? ¿Se enfadaron pensando: he recorrido un camino tan largo para esta cosa y ahora tengo que cruzar la ciudad para ir a otra tienda para conseguirla? Bueno, multipliquen esta frustración y esta rabia por 100 o por 1000. La gente pasaba a diario por estos trances. Para cualquier objeto que necesitaran consumir, cualquier servicio, cualquier necesidad burocrática a la que se hubieran acostumbrado. Más aún, esos adultos habían perdido la mayoría de sus pertenencias al reventar la economía, y ahora pandillas de jovencitos les robaban lo poco que les quedaba, insultándoles al hacerlo. Debió de ser una experiencia devastadora para ellos, insoportable. Ahora que yo mismo soy un anciano, me siento más tolerante hacia la gente. Todos estamos intentando sobrevivir, haciéndolo lo mejor que podamos. Supongo que sentirán ustedes curiosidad acerca de lo que ha estado pasando durante este último siglo: política, guerras, revoluciones, etc. Bueno, les cuento lo que sé, pero hay muchas cosas que desconozco. Durante los últimos 60 años no hemos tenido nada parecido a una red global de comunicaciones, tal como existía antes. Hay amplias partes del mundo de las que no sé prácticamente nada, pero les contaré lo que sé. Como podrán imaginar, cuando la escasez de recursos energéticos golpeó a los Estados Unidos y la economía empezó a caer en picado, es curioso que aún sea esa expresión. Solo los más viejos entre nosotros, como yo mismo, han visto nunca caer en picado un avión o tan solo volar. La gente empezó a enfadarse y a buscar un culpable a quien echar las culpas. Naturalmente, el gobierno no quiso ser culpable, de modo que los bastardos que estaban en el poder, lo siento, sigo sin tener ninguna simpatía hacia ellos, hicieron lo que los líderes políticos siempre han hecho: crearon a un enemigo exterior, enviaron barcos de guerra, bombarderos, misiles y tanques al otro lado del océano con propósitos de los más siniestros. A la gente le decían que lo hacían para proteger su estilo de vida americano. Bueno, no existía nada sobre la tierra que pudiera conseguirlo. Era el estilo de vida americano,
lo que constituía el problema. Los generales consiguieron matar unos pocos millones de personas. De hecho, pueden haber sido decenas o cientos de millones. Los informativos nunca fueron muy claros al respecto, ya que estaban censurados por los militares. Había protestas contra la guerra en las calles y persecuciones de gente que protestaba en contra de la guerra. Algunos de ellos los detuvieron y los metieron en campos de concentración. El gobierno se volvió totalmente fascista en sus métodos hacia el final. Existían levantamientos locales que eran sofocados brutalmente, pero no sirvió de nada. Las guerras tan solo agotaron los escasos recursos que quedaban, y después de 5 años terribles, el gobierno central simplemente se fue a pique. Se le acabó la gasolina, por así decirlo. Hablando de acontecimientos políticos, vale la pena mencionar que en los primeros años de recortes, las filosofías políticas existentes tenían pocas cosas que ofrecer que realmente fueran útiles. La derecha se dedicaba totalmente a proteger a los ricos de ser avergonzados en público y a desviar todo el sufrimiento hacia la gente pobre y los chivos expiatorios extranjeros, árabes, coreanos del norte, etc. Mientras la izquierda estaba tan acostumbrada a combatir las pequeñas mezquindades empresariales que no era capaz de darse cuenta del hecho de que los problemas a los que enfrentaba ahora la sociedad no podían ser resueltos mediante la redistribución económica. Personalmente, y como historiador, tiendo a tener más simpatía por la izquierda, porque pienso que la acumulación de riqueza que se estaba produciendo era simplemente obscena. Sospecho que gran parte del sufrimiento podría haberse evitado si toda esa riqueza se hubiera repartido desde el principio. Se podría pensar que una vez se les parara los pies a todas las grandes corporaciones y los plutócratas billonarios aligeraran el lastre, todo iba a ir bien. Pues bueno, no había manera de que todo fuera a ir bien, era imposible. De modo que aquí tenían estas dos facciones políticas combatiéndose a muerte, culpándose mutuamente, mientras todos a su alrededor se morían de hambre o se volvían locos. Lo que la gente realmente necesitaba era un poco de información básica y consejos de sentido común, alguien que le dijera la verdad, que su estilo de vida se estaba acabando y que le ofreciera unas pocas estrategias de supervivencia colectiva inteligentes. Mucho de lo que ha sucedido durante el siglo pasado es lo que cabía esperar de acuerdo con las previsiones de los científicos de ustedes. Hemos visto cambios climáticos dramáticos, extinción de especies y terribles epidemias, tal como los ecologistas del final del siglo anterior habían advertido. No pienso que esto sea motivo de satisfacción para los descendientes de esos ecologistas. Conseguir decir, ya lo dije, es un consuelo bastante lamentable en esta situación. Los tigres y las ballenas han desaparecido y probablemente decenas de miles de otras especies. Pero nuestra falta de comunicaciones globales fiables hace que sea difícil que alguien sepa qué especies y dónde. Para mí, las aves son un recuerdo grato, pero muy lejano. Supongo que mis colegas en China y en África tendrán largas listas. El cambio climático ha sido un problema real para el cultivo de alimentos, e incluso simplemente para sobrevivir. Nunca sabes de un año para otro qué bandadas de insectos conocidos o desconocidos van a desaparecer. Es mucho peor que un desastre, es una amenaza a la vida, y este es solo uno de los factores que han llevado a la dramática reducción de la población humana en este siglo. Mucha gente lo llama la gran extinción, otros lo llaman la gran poda, o purificación, o la gran limpieza. Algunos términos son más amables que otros, pero en realidad no hay forma amable de describir los actuales acontecimientos, las guerras, epidemias y hambrunas. Los alimentos
y el agua han constituido importantes factores en todo esto. El agua fresca y limpia lleva décadas siendo escasa. Una de las formas de hacer que la gente joven se enfade conmigo es contarles historias de cómo en los viejos tiempos la gente usaba millones de litros de agua para sus céspedes. Cuando les describo cómo funcionaban los baños, simplemente no lo pueden soportar. Algunos piensan que me lo invento. En estos días el agua es un asunto serio. Si la desperdicias, puede que muera alguna persona. Hace ya décadas que la gente empezó por necesidad a aprender a cultivar su propia comida. No todo el mundo tuvo éxito y hubo mucha hambre. Una de las cosas más frustrantes era la falta de buenas semillas. Muy poca gente entendía algo de ahorrar las semillas de una campaña para otra, de modo que los stocks de semillas existentes se agotaron rápidamente. También existía el gran problema de las modernas variedades híbridas. Pocas de las hortalizas de invernadero plantadas producían buenas semillas para el año siguiente. Las plantas de diseño genético eran incluso peores, causando todo tipo de problemas ecológicos cuyas consecuencias aún seguimos padeciendo, en especial la muerte de abejas y otros insectos beneficiosos. Las semillas de alimentos bien polinizados son como oro en paño para nosotros. He viajado a pie y a caballo cuando era más joven. En la década de los 50 y los 60, preparábamos algunos informes para el mundo exterior. Desde lo que yo he visto y oído, parece que la gente de diferentes sitios lo ha conseguido por vías diferentes y con diversos grados de éxito. Irónicamente, quizá la gente indígena que más se ha visto perseguida por la civilización probablemente sea la que lo esté haciendo mejor. Aún conservaban gran cantidad de conocimientos de cómo vivir en el campo en la simplicidad. En algunos sitios la gente está conviviendo en comunidades rurales improvisadas. Otra gente está intentando sobrevivir en lo que queda de los grandes centros urbanos, rompiendo el hormigón y cultivando lo que pueden al tiempo que reciclan y comercian toda la vieja basura que quedó atrás cuando la gente huyó de las ciudades en los años 20. Como historiador, una de mis mayores frustraciones es la rápida desaparición del conocimiento. Ustedes tenían la manía de meter la información más importante en medios de almacenamiento electrónico y papel tratado al ácido que se están desintegrando rápidamente. Para la mayor parte tenemos fotografías con imágenes que se van desvaneciendo, libros aleatorios y revistas destrozadas. Algunos de nuestros jóvenes miran los anuncios en las viejas revistas y tratan de imaginar cómo habría sido la vida en un mundo de aviones, electricidad y coches deportivos. Debe haber sido utopía. El paraíso. Otros de nosotros no tenemos una visión tan optimista del pasado. Supongo que es parte de mi trabajo como historiador recordar a todo el mundo que las imágenes de los anuncios eran solo una cara de la historia. Era la otra cara de la historia, la galopante explotación de la naturaleza y de la gente, la ceguera ante las consecuencias, lo que condujo a horrores del siglo pasado. Ustedes seguramente se asombrarán de que les traiga alguna buena noticia, algo positivo acerca del futuro de su mundo. Bueno, como pasa con la mayoría de las cosas, depende de la perspectiva que adopten. Muchos de los supervivientes aprendieron valiosas lecciones. Aprendieron qué es importante en esta vida y qué no. Aprendieron a atesorar buen suelo, semillas viables, agua limpia, aire sin contaminar y amigos con los que poder contar. Aprendieron cómo es importante hacerse cargo de la propia vida antes de esperar que se haga cargo cualquier gobierno o empresa. Ahora ya no existen empleos
de modo que el tiempo de la gente depende de sí misma. Ahora piensan más por sí mismos. En parte, a resultas de ello, las viejas religiones han sido dejadas de lado en gran parte, y la gente ha descubierto la espiritualidad en la naturaleza y en las comunidades locales. Los niños hoy están ansiosos por aprender y crear su propia cultura. Los traumas del colapso de la civilización industrial son cosas del pasado. Eso ahora es historia. Ha comenzado un nuevo día. ¿Pueden cambiar el futuro? No lo sé. Hay todo tipo de contradicciones lógicas inherentes a esa pregunta. Yo mismo apenas acierto a comprender los principios de la física que me están permitiendo transmitirles esta señal. Es posible que a partir de la lectura de esta carta puedan hacer algo que habría cambiado mi mundo. Es posible que puedan salvar un bosque o una especie, o conserven alguna vieja reliquia en forma de semilla, o que contribuyan a prepararse ustedes y el resto de la población para los recortes de energía que les esperan. Mi vida podría haber cambiado a resultas de ello. Entonces, supongo que esta carta cambiaría. Adoptarían medidas diferentes. Habríamos establecido algún tipo de bucle cósmico entre el pasado y el futuro. Es una cuestión muy interesante, digna de reflexión. Hablando de la física, quizá debería mencionar que he llegado a aceptar una visión de la historia basada en lo que he leído sobre la teoría del caos. Según dicha teoría, en los sistemas caóticos, pequeños cambios en las condiciones iniciales pueden llevar a grandes cambios en los resultados. Pues bien, la sociedad y la historia del hombre son sistemas caóticos. Si bien lo que la mayoría de la gente hace está determinado por circunstancias materiales, sigue existiendo un margen de maniobra y lo que hagan puede producir una diferencia significativa en la tendencia descendente. Retrospectivamente parece que la supervivencia humana en el siglo XXI dependía de una multiplicidad de pequeños esfuerzos aparentemente insignificantes, realizados por individuos y grupos marginales en el siglo XX. El movimiento antinuclear, el movimiento conservacionista, el movimiento en contra de la biotecnología, los movimientos en favor de los alimentos y la agricultura orgánicos, los movimientos de la resistencia de los pueblos indígenas, las pequeñas organizaciones dedicadas a la recogida de semillas, todos ellos han tenido un profundo y positivo impacto sobre acontecimientos posteriores. Supongo, hablando en términos lógicos, que si ustedes fueran a cambiar la red de casualidades que ha llevado a mi existencia actual, es posible que algunos acontecimientos pudieran impedir mi presencia aquí. En tal caso, esta carta constituiría la nota de suicidio más extraña de toda la historia. Pero ese es un riesgo que estoy dispuesto a correr. Hagan lo que puedan y mientras están en ello, por favor, trátense con respeto y amabilidad. No dejen de tener en cuenta a nadie ni a nada. Respeten la naturaleza y no la depreden. Por Richard Heisenberg.